La noche era fría, un frío que se arrastraba en los huesos de Isen mientras se inclinaba contra la barandilla de su porche meteorollada. El débil resplandor de la luz del porche iluminó la pintura chipada de su casa y los planos desiguales debajo de sus botas. En sus manos, una taza de café se había enfriado desde hace mucho tiempo, olvidado mientras miraba la quietud de su tranquilo barrio suburbano. El robo ocasional de viento a través de los árboles era el único sonido hasta que algo rompió el silencio. Un débil batido metálico, cerca de los contenedores de basura. Isen se enderezó, mirando hacia el borde del patio. Podría hacer una figura baja, sus movimientos lentos pero decididos. Se frunció el ceño, su primer pensamiento de que podría ser un vecino desesperado o quizás un animal perdido que se aventuró en su propiedad. Pero al acercarse, el esquema del intruso se hizo más claro. No era un mapache. Tampoco era humano, no del todo. La figura era una mujer, pero parecía de otro mundo. Su marco era imposiblemente ligero, y sus movimientos agudos pero deliberados, como si cada paso se calculara para conservar la energía. Bajo la luz del porche oscuro, su piel brillaba ligeramente con un tono purplico, como si su cuerpo emitiera una luz propia. El aliento de Isen se enganchó. Sus instintos le gritaron para que se retirara, para cerrar la puerta y fingir que no la había visto. Pero algo sobre ella, sus hombros coronados mientras ella se alzaba a través de la basura, lo detuvo. Sacó un sándwich medio comido de la basura, lo limpió contra el borde de su manga chillada, y lo levantó hasta sus labios. Isen se acercó, la grava crujiendo debajo de sus botas, y la mujer se congeló. Sus grandes ojos violetas se le abrieron hacia él, demasiado grandes para su rostro angular, brillando con una mezcla inquietante de inteligencia y miedo. Se quedó inmóvil, su cuerpo rígido, como si estuviera listo para tornillo, pero no huyó. Isen, llamó suavemente, levantándose las manos en un gesto placatante. Está bien. No voy a hacerte daño. El sándwich cayó de sus manos, olvidado. Ella se quedó quieta, sus ojos anchos fijados en él, sus músculos tensos. Parecía como si estuviera tratando de decidir si huir o quedarse. Isen dio otro paso cauteloso. No tienes que hacer eso, dijo con voz baja y constante. Entra, puedo ayudar. No respondió, pero su cabeza se inclinaba ligeramente, su mirada se estrechaba, como si tratara de dar sentido a sus palabras. De cerca, Isen podía ver lo agotada que estaba, suciedad manchada a través de sus pómulos altos y mandíbulas. Su ropa, si pudieran llamarse así, estaba hecha de un tejido extraño y desgarrado que brillaba poco a poco en la luz. Se aferró a su frágil marco, pero estaba claro que no era de este mundo. Se dirigió hacia la casa, cuidadosamente de no hacer movimientos repentinos. Está caliente dentro. Hay comida. Parece que podrías usarla. Sin embargo, no se movió. Isen exhaló lentamente, bajando las manos. Si quisieras hacerme daño, ya lo habrías hecho, dijo, su tono seco pero no es cruel. Así que vamos a llamarlo a mano. Vamos. Su cabeza se inclinaba de nuevo, su expresión ilegible. Después de un largo momento, con el cansancio de un animal acorralado, se enderezó y dio un paso vacilante hacia adelante. Isen se resistió al deseo de retirarse cuando se acercó, su presencia alienígena fascinante e inquietante. Era más corta de lo que esperaba, su frágil marco haciéndola parecer imposiblemente delicada. Cuando llegó al porche, se detuvo, sus ojos violetas se volvían hacia la puerta, como si no confiaran en lo que estaba más allá. Es solo una casa, dijo Isen, empujando la puerta abierta y dejando de lado. No es una trampa. Finalmente, ella cruzó el umbral. La calidez de la casa se lavó sobre ella, y sus movimientos se ralentizaron. Se detuvo en la entrada, su mirada vagabunda sobre los muebles desmontados, la luz parpadeante de la vieja lámpara sobre la mesa lateral, y el vapor débil que salía de una taza olvidada en el mostrador. Sus fosas nasales se quemaban ligeramente mientras tomaba el débil aroma de café y esmalte de madera. Mientras Isen cerró la puerta detrás de ella, se enteró de un olor que se aferró a ella. Era agudo, terroso, con un tang metálico que le dio vuelta el estómago. Se arrugó la nariz, incapaz de detenerse. La mujer se parpadeó, sus hombros tensos, como si su reacción hubiera sido un golpe físico. Culpa que se agitaba en el pecho de Isen. Lo siento, murmuró, frotándose la espalda del cuello. Ha sido un viaje duro, ¿eh? No respondió, pero su mirada cayó al suelo, sus dedos girando el borde de su manga tatuada. Isen se aclaró la garganta. Mira, no quiero ser grosero, pero quizás quieras limpiar.
Hay un baño en el pasillo. Te encontraré algo limpio para vestir. Su cabeza levantó, sus ojos violetas se estrecharon ligeramente. Estaba claro que no entendía completamente sus palabras, pero parecía comprender su intención. Isen se dirigió hacia el pasillo y dio un paso atrás para darle espacio. Después de una larga pausa, ella asintió una vez y lo siguió. La mostró al baño, volteando la luz para revelar el pequeño espacio fechado. Las baldosas rotas y manchas de moho lejos estaban lejos de lujo, pero la ducha funcionó. Isen retorció los perillos, dejando caer agua caliente en la bañera, y mimó lavándose los brazos para demostrarlo. No es complicado, dijo. Jabón en el estante. Dejaré algo de ropa afuera. Ella lo miró de cerca, su mirada oscura entre sus manos y el agua corriente. Cuando se retiró, se acercó tentativamente, dejando que el agua se atropellara los dedos. Un parpadeo de algo cruzó su rostro, curiosidad, quizás, o incluso se preguntan. Isen cerró la puerta detrás de él, dejándola en su intimidad. Exhaló profundamente, corriendo una mano por el pelo. ¿En qué demonios se metió? Se mudó a su dormitorio, se metió en sus cajones y sacó una camisa de franela vieja y un par de pantalones de sudadera. Hundirían su pequeño marco, pero eran mejores que lo que tenía. Puso la ropa fuera de la puerta del baño y se retiró a la cocina, donde una olla medio vacía de sopa se sentó en la estufa. Lo revolvió ausente, sus pensamientos corren. ¿Quién era? ¿De dónde salió? ¿Y qué la había dejado escarbar por su basura en la muerte de la noche? El débil sonido del agua corriente se hizo eco a través de la casa, un recordatorio de que las respuestas podrían estar esperando justo al final del pasillo. Cuando la puerta del baño finalmente se abrió, Isen se dio la vuelta. Su aliento se encontró al verla. Se paró en el pasillo, su cabello húmedo aferrado a su cuello y hombros, limpio y cubierto en su franela de gran tamaño. Parecía vulnerable y de otro mundo. Su piel, ahora libre de suciedad, brillaba con una luz suave e iridiscente, el tono púrpura más pronunciado bajo el caluroso resplandor de la lámpara del pasillo. «Te ves mejor», dijo Isen, su voz más suave de lo que pensaba. Le entregó un tazón de sopa, sus dedos cepillándose brevemente cuando lo tomó. Sus ojos se encontraron con los suyos, y por primera vez vio algo más allá del miedo, la gratitud, quizás, o el más mínimo parpadeo de confianza. Se sentó en la mesa de la cocina, arrastrando el tazón en sus manos mientras bebía cuidadosamente. Isen la vio, las preguntas girando en su mente más fuerte que nunca. No sabía quién era ella, ni por qué estaba aquí, pero una cosa estaba segura, su llegada había elevado la quietud de su mundo. El baño estaba tranquilo excepto por el silbido constante de agua corriente. El vapor se enriqueció perezosamente hacia arriba, ablandando los bordes duros de los azulejos rotos y empobreciendo el espejo sobre el lavabo. Nia se paró en la puerta, su esbelto marco lanzando una sombra a través del suelo húmedo. Ella dudaba, sus ojos luminosos violetas fijados en el arroyo de agua en cascada de la ducha. Era externo y fascinante, un contraste con las piscinas secas y cristalinas de su mundo natal. Su cuerpo dolió de semanas de vagabundos, sus músculos se agotan. La tela de la camisa de franela que Isen había dejado fuera de la puerta colgada de su pequeño marco, su textura gruesa contra su piel. Se acercó provisionalmente, dejando que el agua se atropellara las puntas de los dedos. Una sacudida de calor se acercó a través de ella, desconocida pero no desagradable. Su gente había usado agua con escasa frecuencia, tratando de un recurso sagrado. Aquí fluyó libremente, su abundancia, tanto una maravilla como una absurda. Nia inhaló profundamente, el aire húmedo llenando sus pulmones. Su piel de otro mundo, una débil lavanda que brillaba bajo la luz, brillaba como las gotitas se aferraban a ella. La sensación fue abrumadora, intensa pero fundamentada. Ella dio un paso adelante, sus movimientos lentos y deliberados. Cada pie en las baldosas frías era un recordatorio de su fragilidad y su resistencia. Con un último vistazo hacia la puerta cerrada, ella se puso debajo del arroyo. La primera explosión de agua la golpeó con fuerza inesperada. Un agudo suspiro escapó de sus labios mientras su cuerpo instintivamente se recuperó antes de que el calor comenzara a filtrarse en ella. Se quedó inmóvil por un momento, permitiendo que el agua se desbordara sobre ella, su calor desencadenando la tensión nudada en sus hombros. Su cabello húmedo y pesado se aferraba a su cara, enmarcando los contornos agudos de su mandíbula. Ella llegó a la barra de jabón que Isen había colocado en la cornisa. «Ellos vieron», murmuró, su voz apenas audible. Sus ojos se atrevieron nerviosamente hacia la ventana otra vez,
y Isen casi podía sentir el peso de su miedo. No, muchos, pero suficiente. Isen se inclinó hacia adelante, su preocupación creció. ¿Quién vio? ¿Qué pasó después del accidente? Nia no contestó inmediatamente, sus dedos se apretaban alrededor de la taza otra vez. Parecía estar sopesando la decisión, como si decirle demasiado podría arriesgar su seguridad, o peor, ponerlo en peligro. Cerró los ojos por un breve momento, como si pudiera oír los ecos del accidente en su mente. El accidente que la había traído aquí, lejos de casa. El bosque, dijo otra vez, su voz más firme esta vez. Me escondí, solos, muchos días. Sus palabras eran escasas, pero había una gravedad en ellos que Isen no podía ignorar. ¿Alguien más se estrelló contigo? ¿O solo tú? Preguntó suavemente. Ella sacudió la cabeza lentamente, sus ojos violetas parpadeando con una emoción que no podía colocar. Solo yo, dijo, su tono casi final. Miró hacia abajo en sus manos, un extraño dolor cruzando sus rasgos. Yo era el piloto. La realización golpeó a Isen como una ola. Había estado sola en este extraño y hostil planeta, sin nada más que ella misma en quien confiar. ¿Qué hay de tu gente?, preguntó, incapaz de mantener la preocupación fuera de su voz. ¿Hay alguien que te ayude? Los ojos de Nia se ensancharon, un flash de pánico fugaz en ellos antes de que su expresión se endureciera de nuevo. No respondió inmediatamente, pero Isen podía sentir la tensión en el aire. Era como si estuviera luchando con algo profundo dentro de ella, una verdad que aún no estaba lista para compartir. Finalmente, ella dijo, no, nadie. Las palabras parecían pesar mucho sobre ella, como si hubiera aceptado la realidad de su situación, y eso hizo que el pecho de Isen se ajustara. No vendrán, continuó, su voz más baja ahora, teñida con la amargura de una pérdida que no pudo explicar completamente. ¿Por qué no? Isen preguntó, su frente se arrastraba en confusión. ¿Por qué no vendrían por ti? La mirada de Nia se distanciaba, su mente claramente en algún lugar lejano. No lo miró mientras respondía, su voz apenas por encima de un susurro. Ellos, me dejaron atrás. El silencio que siguió era grueso, cargado de todas las cosas que no se decían entre ellos. Isen se sentó en su silla, tratando de procesar todo lo que acababa de revelar. Ella estaba varada aquí, en la tierra, una alma perdida de otro mundo, sola, sin nadie que viniera a su rescate. La idea de que ella estuviera varada aquí, sin plan ni aliados, pesaba mucho sobre él. Él podía decir que había más en su historia, cosas que no estaba lista para compartir, pero eso llegaría a tiempo. Por ahora, todo lo que podía hacer era ofrecer su ayuda, aunque no entendiera completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Dijo Isen suavemente, rompiendo el silencio. Se inclinó hacia adelante, su voz firme pero suave. Ya no estás solo. No sé qué hay ahí fuera o quién te dejó atrás, pero estoy aquí. Te ayudaré como pueda. Por primera vez desde que llegó, Nia encontró su mirada directamente. Había algo en sus ojos, algo más que solo gratitud. Era una chispa de confianza, tan frágil como podría ser, pero estaba allí. Ella asintió lentamente, casi imperceptiblemente. Era todo lo que podía dar por ahora, pero era suficiente. Y para Isen, era el comienzo de algo que no había anticipado. No estaba seguro de lo que necesitaba esa extraña y alienígena de él, ya fuera protección, respuestas o algo totalmente, pero sabía una cosa con seguridad, no la dejaría enfrentarla sola. El corazón de Isen se aceleró mientras se agachó detrás del árbol, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. Las cifras del vehículo eran metódicas, escaneando la zona con precisión práctica. Podía sentir el peso de la situación presionándole. Quienquiera que fueran estas personas, estaban claramente buscando algo o a alguien. Su mano instintivamente fue a la pequeña navaja que llevaba, pero rápidamente se recordó a sí mismo que necesitaba calmarse. Stealth era su aliado ahora mismo. Mantuvo su aliento, viendo cómo las figuras parecían moverse con propósito, comprobando el suelo con un dispositivo extraño. Estaba demasiado lejos para que él pudiera explicar detalles, pero estaba claro que no estaban aquí solo para dar un paseo informal. Miró hacia atrás hacia la casa, su mente corre. Si estuvieran aquí, fue solo cuestión de tiempo antes de que se aventuraran más cerca. Necesitaba volver a Nia, para advertirle antes de que fuera demasiado tarde. Pero volver desapercibido iba a ser un desafío. Los ojos de Isen se volvieron a ver las figuras, observando sus movimientos. No hablaban, se centraban en la tarea que nos ocupaba. Tenía una ventana de tiempo,
pero se estaba cerrando rápido. Respiró profundamente, decidiendo que llegar a la seguridad era más importante que hacer cualquier movimiento contra estas amenazas potenciales. Lentamente, tranquilamente, comenzó a volver a sus pasos hacia la casa. Nia lo estaba esperando, y no podía permitirse que su cara fuera lo que fuera que estaba allí sola. El pulso de Isen se aceleró al observar las cifras cerca del vehículo. Quienquiera que fueran, no parecían locales. Uno de ellos escaneó la zona con un dispositivo mientras el otro se dirigía hacia el bosque, sus movimientos agudos y urgentes. Estaba claro que estaban siguiendo una pista. Isen se retiró lentamente. Cuidado de no hacer un sonido. Cuando llegó al banco, encontró a Nia caminando, sus manos se desbordando. Ella se detuvo cuando lo vio, ojos revisando su cara. ¿Qué viste?, preguntó, su voz apretada. Dos personas, respondió Isen, su voz baja. Uniformes negros. ¿Tienen algún tipo de escáner? Creo que están buscando su nave. La cara de Nia pálida, sus hombros temblando. Tenemos que escondernos, dijo, su voz se asustó. Isen le sacudió la cabeza. Si corremos ahora, se darán cuenta. Estamos más seguros de mantenernos fuera de la vista hasta que se vayan. Sus labios se separaron como si discutieran, pero se detuvo, asintiendo con renuencia. Isen puso una mano firme pero tranquilizadora sobre su hombro. Lo superaremos, prometió. Ella conoció su mirada, miedo y confianza mezclando en su expresión. Está bien, dijo suavemente. Volvieron a la casa, la puerta se cerró detrás de ellos. Isen tiró las cortinas cerradas, echando la habitación a la sombra. Nia se sentó junto a la ventana, sus ojos violetas fijados en los árboles, observando cualquier signo de movimiento. Pasaron horas, pero el silencio en la casa se sofocaba. Isen se sentó en la mesa de la cocina, su café frío intacto, sus ojos se alejan hacia la ventana. Nia se acercó, sus movimientos fluidos pero tensos, su piel débil brillante, un reflejo sutil de su inquietud. ¿Crees que todavía están ahí afuera?, preguntó Isen, su voz apenas susurró, aunque nadie podía oírlos a través de las paredes gruesas. Nia se detuvo, inclinando la cabeza un poco como si escuchara. Se fue, dijo después de una pausa. Lejos ahora. Isen exhaló, poniendo su taza abajo. Por ahora, quizás. Pero volverán. No parecían de la clase que se rinde fácilmente. La mandíbula de Nia se apretó, y se mudó a la ventana, mirando afuera. Sus ojos violetas escanearon la línea del árbol, cada músculo en su cuerpo agotado. ¿Estás seguro de que te persiguen?, Isen preguntó, inclinado hacia adelante. Sí, respondió Nia, su voz se cortó. Se volvió a enfrentarlo, su expresión endurecida. Vienen por mí. Isen la estudió un momento. El peso de sus palabras se estableció sobre él. ¿Crees que saben que estás aquí? Ella dudaba, y luego sacudió la cabeza. No, todavía no. Pero siguen. Puso los dedos a la ligera en el pecho. Señal. El estómago de Isen se torció. ¿Una señal? ¿Como un faro? Nia asintió. No a propósito. Parte de mí. La mente de Isen corre a medida que las implicaciones le golpean duro. ¿Quiere decir que pueden rastrearte en cualquier lugar? Sí, dijo suavemente. Sus hombros se emborracharon, y el débil resplandor de su piel parpadeaba como una brasa moribunda. No puedo detenerlo. Su silla se rasgó contra el suelo mientras se paraba abruptamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz no estaba enojada, pero el borde del pánico era inconfundible. No lo sabía, admitió, su voz temblaba. No pensé que aún funcionaba. Isen le echó una mano por el pelo, paseando la cocina. Muy bien. Tenemos que resolver esto. Si ellos pueden rastrearlo, es solo cuestión de tiempo antes de que nos encuentren. Nia se apretó las manos a sus lados. Lo siento. Sus palabras lo detuvieron en sus huellas. Se volvió hacia ella, su expresión suavizante. No es tu culpa, dijo suavemente. Lo resolveremos, pero tenemos que actuar rápido. Nia asintió, su determinación regresando. Sitio de crisis. Parte de la nave todavía allí. Podría ayudar. Isen frunció el ceño. ¿Crees que algo allí puede detener la señal? Ella asintió de nuevo. Necesito ver. La idea de ir a cualquier lugar cerca del lugar del accidente hizo que el pulso de Isen se acelere. Pero no tenían muchas opciones. Si hubiera alguna posibilidad de que pudieran detener la señal, tenían que intentarlo. Muy bien, dijo. Iremos de noche.
menos oportunidad de encontrarnos con alguien. Los labios de Nia presionaron en una línea delgada, pero asintió. Peligro, dijo suavemente, pero mejor que esperar. A medida que el sol se sumergió por debajo del horizonte, Isen empacaba una pequeña bolsa con suministros, agua, linterna y la pistola que mantuvo escondida. Odiaba el peso de ella, pero la posibilidad de necesitarlo superaba su incomodidad. Nia se paró junto a la puerta, su silueta enmarcada por el débil resplandor de la luz del porche. Se había atado el pelo hacia atrás, sus características agudas y determinadas. ¿Estás listo? Isen preguntó. Sí, respondió, su voz firme. Salieron afuera. El aire fresco de la noche envuelto a su alrededor como una capa, y el bosque se acercó, su denso dosel envuelto en la sombra. Nia se movió con confianza, sus pies descalzos haciendo casi ningún sonido contra el suelo. Isen siguió de cerca, su linterna cortando un rayo estrecho a través de la oscuridad. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto? Isen preguntó después de un tiempo. El bosque parecía infinito, sus árboles se extendían hacia el cielo como centinelas silenciosas. Sí, respondió Nia sin dudarlo. Se detuvo, inclinando la cabeza como si escuchara atentamente. Isen se tensó los oídos, pero no oyó nada más que el rubor de las hojas en el viento. ¿Cómo se puede hacer? Comenzó, pero Nia sostuvo una mano, silenciándolo. Sus ojos brillantes se estrecharon, escaneando la oscuridad que nos espera. Isen se congeló, agarrando la linterna con fuerza. Un débil sonido metálico de clic llegó a sus oídos, acompañado por la corteza de botas sobre hojas secas. Nia agarró su brazo, tirándolo a cubierto detrás de un árbol. Su aliento era poco profundo, y su piel brillante se dañó para mezclarse sin problemas con las sombras. Isen se agarró junto a ella, su pulso. A través de los árboles, surgió una figura vestida con un uniforme negro elegante, su rostro oscurecido por un visor reflector. En su mano, sostuvo un dispositivo que emitió una ligera luz azul, que barría por el suelo del bosque como un escáner. Isen sostuvo su aliento, los dedos cepillando la pistola en su bolsa. La mano de Nia le disparó, agarrando la muñeca con fuerza. Ella sacudió la cabeza, advirtiéndole silenciosamente que se quedara quieto. La figura se detuvo, el escáner que se levantó un momento antes de que se moviera, desapareciendo más profundamente en el bosque. Cuando el sonido de los pasos se desvaneció, Isen exhaló con temor. Eso estuvo cerca, susurró. Están buscando, dijo Nia suavemente. Pero aún no lo saben. Isen se tragó fuerte, su garganta seca. Mantengámoslo así. Continuaron, moviéndose con cautela hacia el lugar del accidente. Se dio a conocer unos momentos más tarde, una cicatriz jactada en la tierra, rodeada de metal retorcido y árboles quemados. Los restos del barco de Nia brillaron ligeramente a la luz de la luna, su superficie lisa y sin soldadura a pesar de los daños. Nia se movió hacia los restos con pasos rápidos y decididos. Se arrodilló junto a un pedazo de la nave, sus dedos cepillándose contra un pequeño panel. El metal respondió a su toque, cambiando y abriendo para revelar un compartimento. Dentro, había un dispositivo cilíndrico, su superficie grabada con patrones intrincados que pulsaban ligeramente con luz. Esto, dijo Nia, sosteniéndolo. Puede detener la señal. Isen lo miró, se apretaba el pecho con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Estás seguro? Sí, respondió suavemente. La voz de Nia era firme, pero había un borde de urgencia. Pero necesitamos tiempo. Antes de que Isen pudiera responder, la aguda grieta de una rama que se divide a través del bosque, seguida de vigas de luz cortando a través de los árboles y voces gritando en un lenguaje desconocido. Los ojos de Nia se ensancharon en alarma al agarrar el dispositivo en el pecho. «Corre», ordenó urgentemente. Sin un segundo pensamiento, Isen tomó su mano, tirándola hacia los árboles. El sonido de la búsqueda se hacía más fuerte, pero ya estaban saltando, el bosque se desbordaba alrededor de ellos. Los rayos de luz brillaron, cortando a través de la oscuridad como luces de búsqueda. «No podemos llevarlos de vuelta a la casa», dijo Isen, tirándola hacia un pedazo más denso de árboles. A la izquierda. Se desviaron del camino, la gruesa subcrecimiento se rompió en las piernas, pero la persecución no se detuvo. Sus gritos se volvieron más débiles, pero el peligro era todavía muy real. La mente de Isen se aceleró, sabía que no podían escapar de esto para siempre. Habían cruzado una línea, y no había vuelta atrás. El bosque se presionó sobre ellos, grueso con sombras y el aroma agudo de la tierra húmeda.
La única luz vino de la piel brillante de Nia, un débil y pulsante brillante que les ayudó a navegar por la oscuridad. Las piernas de Isen se quemaron del esfuerzo, pero no se retrasó. No podían permitirse. ¿Cuánto más?, preguntó, su voz apretada con agotamiento. Ya casi llegamos, respondió Nia, su tono constante a pesar del caos. Ella lo guió a la derecha, hacia un grupo de árboles enormes cuyas ramas gruesas crearon un dosel natural. La luz de la luna apenas atravesó, dejándolos encubiertos en la oscuridad. Isen se arrodilló, se le llenó el pecho con respiraciones laboriosas, y agarró un tronco cercano para apoyarse. ¿A dónde vamos? Nia se arrodilló a su lado, su brillante piel disminuyendo ligeramente mientras escaneaba el área. Nos escondemos, y luego usamos esto. Ella sostuvo el dispositivo alienígena, sus intrincados patrones brillantes. La mirada de Isen se fijó en ella, confusión y curiosidad mezclando en su pecho. ¿Qué es? Un disruptor, dijo Nia. Bloquea señales, confunde rastreadores. Isen asintió, entendiendo ahora. ¿Cuánto tardará? Unos minutos, respondió, su voz sombría. Pero es fuerte. Lo oirán. Isen le echó una mano a través de su pelo empapado. ¿Entonces peleamos mientras funciona? Sí, dijo Nia, sus ojos se fijan en los suyos. Si no lo hacemos, me llevarán. La mandíbula de Isen se endureció, su determinación se endureció. Eso no va a pasar. Ella parpadeó, un parpadeo de suavidad en su mirada, pero rápidamente se endureció de nuevo. Necesito tu ayuda. Lo tienes, dijo Isen sin dudarlo. Llegó a su bolsa, sacando la pistola. Su peso se sintió extraño en su mano, pero lo mantuvo, preparándose para lo que venía a continuación. No voy a dejar que te lleven. Nia asintió y luego presionó el interruptor en el suelo. Ella retorció su base, y un zumbido bajo llenó el aire, creciendo más fuerte. Los patrones a lo largo de su superficie se iluminan, echando sombras extrañas sobre sus caras. Ellos oirán eso, murmuró Isen, su mano apretando alrededor de la pistola. Bien, respondió Nia. Los traerá. Isen frunció el ceño. Eso no es lo que quise decir. Antes de que pudiera discutir más, el zumbido creció más fuerte, vibrando a través del suelo como el gruñido de una tormenta. Su corazón golpeó al ajustar su agarre en la pistola, sus ojos escaneando la oscuridad. Nia se paró a su lado, su postura rígida con tensión, su brillante piel lanzando luz débil a través de la maleza. La primera señal de sus perseguidores vino en forma de vigas parpadeantes de luz cortando a través de los árboles. Isen oyó sus voces, agudas y cortadas, en un lenguaje que no entendía. Las cifras se movieron a través de la oscuridad con precisión militar, sus uniformes oscuros mezclándose sin problemas con las sombras. Mantente cerca, susurró Isen, posicionándose entre Nia y la amenaza que se aproxima. Están entrenados, dijo Nia con voz baja. Nosotros también, respondió Isen, aunque las palabras no se sentían tan seguras como él quería. Sus manos temblaban ligeramente, pero luchó para mantener la calma. Una rama se rompió cerca, y una de las figuras surgió de las sombras, su visor brillando ligeramente a la luz de la luna. La figura se congeló, su escáner barriendo la zona antes de bloquearse a Nia. ¡Corre! Isen gritó, disparando un tiro en el suelo cerca de los pies de la figura. El sonido se hizo eco a través del bosque, enviando pájaros dispersos a la noche. La figura se recuperó, gritando algo a sus compañeros. Nia no se movió. Su expresión era resuelta. No, dijo firmemente. Peleamos. Apareció otra figura, moviéndose más rápido. Su escáner se estrelló de forma salvaje. Isen disparó de nuevo, esta vez golpeando el escáner directamente. Chispas volaron cuando el dispositivo se destrozó, enviando la figura tropezándose con una maldición. Nia levantó la mano, y Isen vio algo que no había notado antes, su piel brillaba más brillante, pulsando en ondas rítmicas. La figura más cercana se desvaneció, agarrando su cabeza con dolor. ¿Qué fue eso? Isen preguntó, asombro y confusión llenando su voz. Pulso energético, respondió Nia, su tono se cortó. Solo aturdimientos. No durará. Isen asintió y disparó de nuevo, manteniendo a las otras figuras a raya. El zumbido del disruptor creció más fuerte, sus vibraciones se intensifican. Miró a Nia. ¿Cuánto tiempo más? Casi lista, dijo, su mirada fijada en el dispositivo. Las cifras restantes se reagruparon, sus movimientos más cautos ahora.
Uno de ellos dibujó un arma extraña, su barril brillando con una ligera luz azul. Antes de que Isen pudiera reaccionar, un rayo de energía disparó hacia atrás, quemando el árbol detrás de él. Genial, murmuró, esquivando detrás del maletero. Tienen armas de rayos. No se detendrán, dijo Nia, su voz firme. Debemos terminar esto. Isen le arrancó los dientes y disparó de nuevo, apuntando al arma. La bala golpeó su marca, y el arma explotó en las manos de la figura, enviándolas a la tierra. Fue una pequeña victoria, pero sabía que no duraría. El disruptor emitió un gimnasio alto, y la expresión de Nia cambió. Hecho, dijo. La señal se ha ido. Isen no tuvo tiempo de sentir alivio. Las cifras restantes avanzaron, sus movimientos más agresivos ahora. Tenemos que movernos, dijo, su voz apretada con urgencia. Nia agarró el disruptor, su piel se debilitó una vez más. Por aquí, dijo ella, llevándolo más profundo al bosque. Corrieron, sus escalones ligeros y rápidamente contra la tierra suave. Los sonidos de la búsqueda se desvanecieron, pero Isen sabía que aún no estaban a salvo. Necesitaban distancia, un lugar para reagruparse. Finalmente, surgieron en un pequeño claro, bañados a la luz de la luna. Nia se detuvo, su aliento entrando en los huecos de asado. Puso el disruptor en el suelo, sus manos temblando. Isen se volvió hacia ella, preocupando a sus ojos. ¿Estás bien? Sí, dijo, aunque el agotamiento pesaba mucho en su voz. Isen asintió, mirando hacia el bosque. Ellos seguirán viniendo, ¿no? Sí, admitió Nia, su mirada firme. Pero la señal ha desaparecido. Será más difícil que me encuentren ahora. Isen le echó una mano sobre la cara, la realidad de su situación hundiéndose. No podemos seguir corriendo para siempre. No, acordó Nia. Debemos luchar, no solo ellos, sino por lo que representan. Isen frunció el ceño, la confusión entrando. ¿Qué quieres decir? Ella dudaba, luego lo miró, su expresión resuelta. No son los únicos. Otros vendrán por mí. Por la tierra. El peso de sus palabras le pegó a Isen como un golpe en el instinto. Pensaba que su lucha era por la supervivencia, por mantenerla a salvo. Pero ahora, se dio cuenta, era mucho más grande. Mucho más peligroso. Isen se enderezó, su determinación se endureció. Luego lucharemos, dijo, su voz firme. Juntos. Nia asintió, su piel brillante ligeramente, una sonrisa débil tocando sus labios a pesar del caos que los rodea. Por primera vez, Isen se sentía listo para enfrentar lo que venía a continuación. Fin.